A ver, por ahí abajo no me puedo meter, está cerrado. Por aquí tal vez encuentro algo, sí que sí. Oh, miren, un tablero para jugar ajedrez, qué chulo. Vale, entonces por ahí arriba tampoco puedo subir. Estoy más o menos explorando el fuerte poco a poco, gente. No me quiero ir muy lejos, ni tampoco saltar algo, por si acaso. Así que hablemos ahora con esta que está acá. Ah, esta no fue la mujer con la que vinimos. Sí, esta es ella. Tranquila, tranquila. Ya luego venimos y hablamos. Podemos meternos en esta casa. Venga. A ver qué hay aquí dentro. Vale, cuero solamente. Ni más ni menos. No hay nada por aquí, nada por allá. Sí, no hay absolutamente nada. Hay una nota, creo. No, no hay nada. Nos largamos. Se hace fácil si no me muestran muchas cosas así. Pues, a ver. Ahí hay un punto de interés ahí adentro. O allá arriba. Miren esto. Buah, es gigante el fuerte este. Acá arriba, ¿qué hay? Más cuero, más cosas. ¡Arigato! Me largo. Punto de interés aquí. Tenemos que subir. Entremos. Esto es grande. Pero puede que exactamente no haya nadie aquí dentro. Entonces, a ver, nada por acá. Hay una nota. A ver qué dice esto. Carta de White para la familia de Williams, junio o julio de 1695. Señora, aunque no me conoce ni yo a usted, mi comandante me ha dicho que está prometida con el joven Talbot Williams de la milicia de New Eden. Un buen hombre y valiente que ha muerto tristemente. Oh, por Dios. O sea, esto es una carta para decirle que se murió. Es una incursión. En una de las incursiones en las tierras salvajes en busca de munición, el joven Williams y sus camaradas fueron atacados por enemigos terribles. Lamentablemente, me duele decirles que cayeron. Recordaremos al joven Talbot como un hombre siempre dispuesto a ofrecerse voluntario y que nunca se quejaba, a pesar de dificultades que se le imponían por su servicio. No hay un alma en la milicia que no le considere un amigo suyo en nuestro dolor compartido. Andrew White. Buah. ¿Saben? En la Primera y Segunda Guerra Mundial había muchas cartas como esta, segurísimo. Creo que no hay más nada aquí en esta planta, así que vamos acá. Fuero. ¡Arigato! ¿Solamente es eso? ¿No hay más nada? Hay otra cosa aquí. Otra. Esto es un libro, no una carta. Una de las Biblias. Estos son coleccionables, gente. Y creo que eso sería todo. Aquí hay algo. A ver, notas sobre la armería. Tomar nota. El edificio está destartalado. El acceso a la planta superior está restringido. Peligro. Caída de objetos. Entonces, ¿qué hay allá arriba? No se puede subir por aquí. Había tal vez una escalera acá, qué sé yo. Sí, no se puede subir. Es un poco jodido eso. Yo quería explorar mejor esto. Tal vez puedo bajar. Hay un sótano. Exacto, un sótano. Mi Lutzens me lo dice, gente, siempre. Esto es como donde metían a los presos. Otra Biblia. Me llevo esto. Bueno, interactúo con ella, que creo que solamente se puede hacer eso. Y aquí puedo meterme. Storeroom. Locked. Un depósito. Ahí adentro no parece que haya nada. Tal vez me puedo meter por aquel lado. Quién sabe, eso parece, ¿eh? Esto está cerrado, tal vez encuentre una llave. Who knows? Salgamos. Este episodio va a ser un episodio, bueno, parte del episodio va a ser yo explorando, averiguando cosas aquí en este fuerte. Antes de irnos de aquí. Muy bien. Entonces, antes de ir ahí, esto está un poco raro. Una mina parece eso ahí. El capitán creo que está allá. Yo seguiré explorando por aquí los alrededores. A store. Fernando's? La tienda de Fernandinho. El pana por el que nos mandaron. Entonces, a ver, por aquí, ¿qué hay? Hola. Tengo que quitar esto del medio para pasar por esa puerta. Muy bien. Eso es porque esta puerta seguro está cerrada, sin dudas. Mírenlo ahí. Closed. Vale. ¿Y esta? Are we in the right place? Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Un montón de libros. Bien, entonces, amores difuntos. Caso de presencia actualizado. Hay que seguirlo, el caso de presencia. Y luego vamos a por la misión principal. ¿Qué tal? Bien, hay una nota aquí. A ver. Escritura de propiedad. Por la presente se hace constar y se confirma que la propiedad de la tienda, conocida como propiedad de la señora Rebecca Hargrave, pasa ahora en su totalidad y sin gravamen, a Fernandino Miller, confirmado por la autoridad legal pertinente, es decir, yo, para su registro como se requiere cuando las circunstancias lo permitan, señor Pennington.
O sí, supongo eso. Esto está un poco raro porque me deja ver que este pan heredó la tienda y tal vez fue él que mató a su mujer. ¿Quién He's sabe? organized. Disorganized traders lose money. Como puede que la tienda haya sido de la mujer y luego el esposo la haya matado para quedarse con su tienda. Who knows? Cojo esto. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. Vale, salgamos. Antes de interactuar con eso ahí, que aquí atrás había algo. Sí, un cofre. ¿Está cerrado? ¿Qué dices? ¿Cómo que está cerrado ese cofre, gente? Venga, yo voy a tirar de esto para pasar para allá. Ahí está. Y ahora no puedo entrar. Bueno, no puedo abrirlo, puedo entrar. Bien, vamos a interactuar con esto ya que. Amuleto. Un trozo de madera tallado en forma de amuleto, pero sin terminar. Ok. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. He Chucherías works hard to inútiles. keep her away. Vale, ya yo encontré la forma de entrar. A ver, tal vez ella trató de hacerle daño. Maybe she tried to harm him. Let's search the store. Vamos adentro. Ah, verdad que esto está cerrado. Soy tonto. Es por aquí. Entonces por acá puedo abrir aquí. Hola. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Aquí hay cosillas. A ver. ¿Esto qué es? A ver, registro de Fernandino. Ferdinando. Es Ferdinando. Yo Fernandinho. Ferdanindo. Ferdinando. Es como Fernando. Vale, tienda de Ingersoll, maletas y joyero, maletas y mobiliario, cuadros y retratos de Rebeca y juego de caligrafía de Rebeca. Él vendió todo lo de He's su doing mujer. surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Buena pregunta, Antea. A ver qué hay aquí. Bien, testamento de Rebecca Hargrave, últimas voluntades. Yo, la señora Rebecca Hargrave, en la ciudad de New Eden, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con firme intención, lego a Ferdinando Miller, en caso de mi muerte, la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, entre otros, los siguientes artículos. Boom, 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 un montón de cosas, ok. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Aye. The list matches his sales record. Gente, no me puedo mover, me quedé bugueado aquí. Touch my money and I'll drop you. Wow, chill. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Este tiene cara de que es un tiger, un tigre este, gente. A ver, Rebeca te acecha. Exacto. O Rebeca me envía. A ver qué dice. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Ok. Ese no cree en el amor. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales to the blacksmith and to Ingersoll's store. Exacto. Eso lo vi. A ver, este vende cosas, ¿eh? ¿Qué se cuenta por aquí? The storekeeper hears much. What do you hear, Mr. Miller? I'm a busy man. If you've a question to ask, then ask it. A ver, vamos a preguntar cosillas. How are things in the fort, by your estimation? Look around you. Things are desperate. Have you heard the sound of their bodies crashing against the wood? I am a man of courage. I have endured much. But this, it undoes me. I don't know what you people have done to this country, but there's little hope and no way out. Este es misterioso, este. What think you of Helen Priest? I don't think of Ellen Priest.
I stay out of her way. I hope she'll stay out of mine. Buah. What can you tell me about Captain Pennington? He has no problem with me. I have no problem with him. He respected Rebecca's wishes. He gave me what was mine. My freedom. Her estate. He saw me as a man and signed the papers to say so. And when them who saw different complained, he laid down the law. O sea que a este lo miraban mal antes o diferente. Bien, a ver. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Vale, sencillo, supongo. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. Muy bien. A ver, busquen la tienda de Ingersoll y busquen la forja. Exacto. Hay más documentos aquí. ¿Esto qué dice? Carta de Badesba o Bathsheba Ingersoll. Ingersoll. Señor Miller, te aseguro que este broche aliviará tus preocupaciones nocturnas. Me lo vendió el gobernador Haskell y me aseguro que alivia la mente y el alma. Y él es un hombre que sabe de estas cosas. Te lo guardaré, pero no tardes mucho en decidirte. O lo venderé en otro sitio y seguro que habrá muchos interesados. ¿Dónde está Ingersoll? Ok. Eso sería todo. Él está ahí como tomando notas. Y yo puedo checar esto acá por si acaso. Tenemos que ir, bla, bla, bla. Ya esto me lo está marcando la misión. Esto está ahí por si acaso. Ingersoll store and the blacksmith. Noted. Sí, vamos primero. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Bien, estaba haciendo borrón y cuenta nueva. ¿Por qué tanta prisa? Exacto. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Primero acá. Tal vez tenemos que entrar aquí a la forja o está aquí afuera. No parece que esté aquí afuera, así que creo que tenemos que entrar. A ver qué encontramos aquí. Algo que me sirva. Ah, esto de acá. A Ah. note. Let's see. A ver, nota de Teodoro. Joseph, recibí las cosas que me decías. Ah, que me debías. Son buenas. Pensé que eras un mentiroso. Parece que no lo eres. El esclavo de Rebeca, Ferdinando, no estaba satisfecho con la fortuna de su ama muerta. Ah, él era un puto esclavo, no jodas. Por orden de Pennington, ahora es un hombre libre y un comerciante de ciernes. Esta mierda será nuestro fin, fíjate. Hasta la próxima vez que barajemos cartas en el barracón con los hombres, te desplumaré una vez más. Te desplumaré. O sea, es como que le va a quitar todo el dinero. Teodoro. Ferdinando was a slave. She was his owner. Lo mantuvo en secreto, exacto. She kept that quiet. As if it were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Bien, tenemos que ir allá, ¿no? O aquí. Esperen, me está marcando allá y aquí también. Así que primero vamos a interactuar con lo que sea que esté por aquí. Mírenlo ahí, un cuadro. Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. Vale. Antea, lo siento. Ya sé que tenemos que ir al barracón, pero yo quería ver qué había aquí antes. Entonces, según la misión, es aquí. La principal es ahí. Yo no quiero ir ahí todavía, gente. Primero hagamos esta secundaria, más o menos. Quiero ver lo que hay aquí dentro. ¿Hay una hoguera aquí? ¡No jodas! Yo no sabía que había una hoguera. Me está volviendo loco dando vueltas por aquí. Entonces, ya que hay una hoguera... Oh, ya ve el arsenal militar. Podemos ir allí antes de ir... Bueno, podemos ir a la hoguera. Nah. Tengo una idea. Vamos primero al arsenal militar. A ver qué encontramos. Y luego vamos a la hoguera. Para acá arriba. Entramos y vamos al sótano. Con cuidado. Espero que nadie me encuentre aquí husmeando o buscando cosillas, que seguramente no hay una mierda, pero bueno. Ya nos daremos cuenta. Acá. Storeroom.
Locked. Como que cerrado si tengo la llave, no jodas. Vale, no importa, tal vez no era para eso ahí. Vamos a la hoguera, ya que... Bien, la nieve por lo menos se calmó un poco. Ahora estamos más tranquilos. Pero miren esa montaña, da un poquito de miedo. ¿Este pana quién es? Yo he hablado con unos cuantos, pero ni siquiera sé con cuáles. Good day, sir. Este es uno nuevo. Nathaniel Sather at your service. What can I do for you? Mr. Sather remains to be seen. Red McCraith, by the way, the Banisher. You have, as my granny would say, the power to talk the back legs off a two-footed donkey. But I bet you listen too. What do you hear hereabouts? Little of interest. Pennington has signed John Rumble to the train band, which means nothing at all to me. I believe John was down the flooded mine. That can't have been fun. Maybe the militia will be good for him. Huh? You never know who'll take to soldiering. You say that, and I defer to your experience, but I'm sure it's not for me. Una mina inundada, él mencionó. More generally, how fares Fort Jericho? It's cold. Our clothes are inelegant, the walls are drab. There's no music, no conviviality. There's no gaiety. Boston isn't much of a city, but I miss it. I wonder what I could make of this place were I allowed. You can paint a turnip red, but it still won't be an apple. True, but stack enough red-painted turnips about the place, and even the dour Scotsman shall surely crack a smile. What do you think of Helen Priest, then? I'd put her in charge if I could. She's bright, trustworthy, thinks for herself. She's not married to old doctrine. People here are desperate. They're sick, they need courage. And Helen Priest fears nothing. What can you tell me about Captain Pennington? The captain? I've not a single bad word to say about that dismally antiquated, superannuated old man. Por Dios, His el depth of nombre. experience is inspiring. Although I shudder to think what those experiences have done to him. But we should respect our elders. We should listen to their point of view. And then ignore it as we look to the future. Es buenísimo este. Les digo, el sarcasmo es 10 de 10. You seem a chatty fella. We see precious few new faces around here. You'll forgive me if I use you for fresh conversation. Tell me about yourself. Share your business. Tell me what's important to you. I'm from Boston. I love it very much. So much more lively. A fine mix of conviviality and anonymity. I miss that life. The music. The colour and the splendour. The dance of commerce. The flower sellers, forget-me-nots. Oh, the forget-me-nots. I very much wish to go home. What are you doing here, then? I'm the shop boy. When the store moves, I move with it. Old man Ingersoll opened up a general store in Boston back in '78. Then he married Bathsheba. I came with them to New Eden intending to quickly return, but Mr. Ingersoll died. I extended my stay. They took me on when I was just a boy. I've no family. All I have is my Thomas, my closest friend. Este me cae bien, este pana. I must go. Thank you for your time. Take care, and mention it not. Nada, tranquilo, Nathaniel. Nosotros no seremos chivatos, como tú. Vale, entonces, vamos para acá. La hoguera primero. Subimos aquí y vamos a abrir esto. ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? No jodas. Tal vez por la misión, ¿verdad? Tenemos que hacer sí o sí la misión para poder entrar. Es muy probable que sea eso. Pero antes de yo ir a la misión, vamos a los barracones. Y me refiero a la misión principal, porque tenemos una secundaria también. Cosas ocultas, al parecer. A ver. Cosas ocultas. That quill. Bet that's what we're looking for. Bien, antes de... Déjenme coger esto de aquí. Esto es una Biblia, ¿verdad? Sí, otra Biblia. Por aquí, cuero y cosillas. Nice. A mí me encantan los interiores.
Se siente todo acogedor con la nieve afuera y aquí como todo iluminado con velas. Yo sentí eso mismo cuando jugué este juego de magia, no me recuerdo el nombre, pero está inspirado en Harry Potter. A ver, esto de aquí, ¿qué es? Carta de la hermana de Cotton Peabody. Mi querido Cotton, sé que ha pasado mucho tiempo y sé que me pediste que no te escribiera más, pero me rompiste el corazón el día que me pediste que dejara de contactar contigo. Lo intentaré una última vez. Siento mucho de tu salud y espero que te encuentres... y que te recuperes pronto. Errol y yo tenemos una niña. Sé que nunca aceptaste mi amor por él, pero estamos felizmente casados. Llamamos a nuestra niña Mari, como nuestra querida abuela. Vivimos en una hermosa casita, tenemos una vaca y 7 gallinas. Y Errol ha encontrado trabajo como herrero. No es una vida fácil, pero tenemos comida en la mesa y fuego en el hogar. Me siento feliz y querida. Y me gustaría que tú sintieras lo mismo. Intentaré enviarte algo de dinero hasta que tengamos noticias tuyas. Tu preocupada hermana, Waverly. Está chulo esta carta de su hermana. Como... No sé, yo lo digo porque yo tengo una hermana. Y me imagino una carta esa de como si mi hermana me la enviara. A ver, aquí hay un montón de notas, por Dios. Esto es poesía del soldado Matthews, enfermedad de un soldado. A ver, las sombras empiezan a cantar, el cielo está cayendo, los días se convierten en noches y esto no hace ni siquiera rima ni nada, así que lo voy a dejar ahí mismo. Y a ver, otra cosa. Carta número 2 del soldado Talbot Williams. Mi dulce Ethel, algunos de mis camaradas están enfermos. No puedo hacer nada por ellos. Aprensivo como soy, Matthews ha pasado la noche al lado de la enfermera. Llevando vómitos en cubo. Es un buen hombre, aunque habla poco. Tengo frío, tengo hambre y estoy cansado. Y todavía hay que luchar. Tu Talbot. Cartas sobre cartas. Y esto tiene que ver con la misión. Documento oficial. Con la muerte del soldado Forrabury o Forrabury. De acuerdo con los deseos de Forrabury y para premiar sus hazañas militares durante la batalla de Bloody Brook, Teddy la Sombra es designado como propietario de las últimas propiedades de Forrabury, incluyendo su rifle. Que la Sombra lleve con honor esta magnífica arma. Esto no tenía que ver con la misión. I sense the vivid echo of a ghost's memory. Esto sí. Cuidado, el esclavo. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. ¿Y por qué vendió todo entonces? If you were to lose me, all that I own would now be yours. O sea, que el esclavo le estaba mintiendo solamente para quedarse con la tienda, luego ella muriera. Sí, muy probable. He claimed not to love her. Why lie? Bien, tal vez la amó una vez, tal vez él no mentía. ¿Quién sabe? Maybe he did once and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. Vale, hay algo ahí que me gustaría coger. ¿Cómo entro ahí? No jodas. Quiero entrar ahí. A ver, quiero ver el retrato de Fernandino. Bien, tenemos su intención. Fernando Miller fingió amar a Rebecca Hargrave para heredar su riqueza. Exacto, lo que yo decía. Él le mintió solamente para que ella, una vez esté muerta, le dejara todo. Pero él nunca la quiso. Un poco jodido eso. Y la pobre Rebecca ya está F. Bien, entonces confronta a Fernandinho. O Ferdinando se llama. Yo le llamo Fernandinho, no sé por qué. Como si fuera... como si fuera de este país. ¿Cómo es que... ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre ya. Por Dios. De Brasil. Fernandinho. Pero es Ferdinando. Ferdinando Miller. Ahí dentro hay un cofre. ¿Lo vieron, verdad? La pregunta es... How the heck? How in the actual heck podemos lootearlo? Imagino que tengo que tal vez disparar por allá arriba. Algo por allá atrás. No sé, estoy perdido. Esperen. Sí, por ahí yo no puedo meterme. Por acá tampoco. A ver, miren esto. Si yo me meto aquí, no puedo pasar. No puedo romper esto. Y hay un cofre ahí atrás. Y eso está cerrado por alguna razón. Nos vamos. Ya luego nos daremos cuenta de por qué.
Bien, vamos por aquí. Lleguemos donde Ferdinando. A ver qué nos dice ahora. Una vez le digamos, hey, ¿qué tal? Ya sabemos que no amabas a la mujer y le dijiste que sí para que te dejara todo y luego vendiste todo. Aunque le dijiste que te ibas a quedar con todo. Ya sé que he dicho todo muchas veces, pero eso fue lo que dijo. Mírenlo aquí. Banisher? Bien, a ver. Podemos hablar de dos cosas. No compartías los sentimientos de Rebeca sobre tu pasado, exacto. I found papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Ok, ahora sabemos tu pasado, de que no quieras a Rebeca. ¿Qué nos dirías sobre esto? Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Ok, tranquilo, Ferdinando. ¿Ves el rifle que tengo en la espalda? También sirve con los vivos, no solo con los muertos. You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. Ok, a ver qué dirá. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! What the heck? Ahí viene el espíritu, ¿verdad? Sí. You're here at last. Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave. But hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. ¡Gente, no jodas! Llega el momento jodido del puto juego. Siempre seleccionar a quién condenar. Y ¿saben qué? Tenemos que matar siempre a los vivos. Aunque este fue un esclavo. ¡Ah, por Dios! Sin temor. Y sin lamentos. Ferdinando Miller. The world forced you into a lie. You lived it to the full. And in the end it brought a haunting upon you. You are the tie that holds this ghost here. No! Leave him be! Oh, por Dios. She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. No. You can't take me. You don't own me. I am a free man. I have done nothing wrong. No. But I have. Oh, por To Dios. hell with it. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your world is no place for men like me. Your
You don't understand. You can't understand. Buah, y ella quería que él siguiera vivo independientemente, ¿saben? Ella lo quería de verdad. Oh, snap. Matamos a otro, gente. Al final ni siquiera sabemos si esto va a funcionar. Es como estamos matando un montón de colonos por Antea. Pero quién sabe si al final Antea no reviva nada y todos estos colonos mueran sin así. Porque sí. Ay, no valga para nada. Oh, por Dios, otro más. Puta mierda. Bien, Antea, chúpate tu esencia. Si no revives después, voy a revivirte a la mala y te voy a volver a matar. I chose to cheat. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Oh, snap. Matamos a otro, gente. Ahí está. Llave del puesto comercial de Miller. Sí, me dieron hasta la llave y todo. Ah, esto no se siente bien, gente. Para nada. Intención obtenida, no importa. Nivel 14. Sí, todo de puta madre, pero no sé, yo siento como que esto se sale de control cada vez más. Pero miren, lo que yo les decía, ya que matamos al Ferdinando, que fue literal un asesinato, acá, ¿dónde están? Oh, por estoy súper lejos. Caramba, estoy súper lejos. Ven acá, esto de acá, y esto, y esto, y esto. Un montón de casos de presencia random que obviamente los voy a completar fuera de cámara porque veo que son demasiados. Puede que los casos de presencia, mientras más yo complete, más probabilidad yo tenga de salvar a Antea. Igual, yo trataré de completar un montón porque si vengo aquí, como pueden ver, acá en Ciudad de New Eden solamente estaba este, pero acá en los bosques oscuros, miren, hicimos estos, pero queda este y este, que seguramente son los 4 que se están marcando. Entonces, hacerlos todo en cámara cuando no tienen que ver directamente con la misión principal, como algunos que yo hice, es demasiado tiempo. Por eso planeo hacerlo fuera de cámara y solamente hablarle un poco de ellos cuando los complete. Y si no, pasamos de ello y es como si solamente fueran estos los importantes. Porque les digo, toma mucho tiempo. ¿Ya vieron lo que me tomó completar esta misión o este caso de presencia? Que es un caso secundario. No tenía que ver con la misión principal, que es aquella que tenemos que ir a esa casa. Entonces, bien, me tomó mucho tiempo hacer esto, porque tengo que hablar, interactuar, ir para allí, ir para allá, buscar pruebas, bla, 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 la intención de cada uno, y luego darle una resolución. Entonces, por eso, pues ya saben por qué no voy a estar completándolos en cámara. Solamente justificando un poco mi pereza, y realmente les digo, tengo un mes ya jugando el juego, casi un año. Tengo un mes jugándolo, y quiero terminar la serie un poquito más rápido, no quiero tampoco alargarla demasiado, más de lo que ya es. Y siento que los casos de presencia la alargarían tal vez un mes más, 2 meses. Who knows. Cada episodio de 35 minutos no da para yo mostrar todos los casos. Ahora, a ver, ¿qué hay aquí? Cosillas. Una carta. Carta número 3 del soldado Talbot Williams. Mi dulce Ethel, tengo poco tiempo para escribir y no sé si alguna vez leerás esta carta. Estamos asediados y lo que nos ataca no es humano. Los muertos vienen, nuestros hombres mueren y nuestras municiones se agotan. Rezad por nosotros. F. Una pequeña historia de este pana. Abramos aquí. Cerrado, claro que sí. Ah, una llave. Ah, ay sí. Y por acá. Miren, 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 miren. Hay cosas, gente. Hay cosas que tal vez yo pueda lootear. Es por atrás y se pasa por allá afuera. Mierda. Y aquí puedo entrar. Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Excellent. Then we'll begin. O sea, esta es como una doctora. Be careful, goddammit! Careful! Ah! I know. Shh. Es una enfermera, doctora esta. Está cuidando a este pobre hombre. Bien, ¿y aquí dentro qué hay? Puedo salir por ahí, por aquí hay más camas. Esto de acá son notas. Primero interactuemos con él, ¿por qué no? Saben, yo voy a guardar, chicos. Voy a guardar por si acaso, porque tengo un rato jugando y siento como que esto va para largo. Who the hell are you? Queen Mary Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Ok, ¿qué va? What's the word around here? No one tattles to me stuck in here. Captain came by once, worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right?
What's his story? He sees ghosts in his sleep. He's dreaming. Real ghosts come when you're awake. How's life about the fort? What do you want to hear? It's cold. We're hungry. Welcome to paradise. You tell me about Helen Priest. I promise it won't get back to her. Lieutenant's wife. Stood second to the captain herself. Now she's in command. Quite the rise, no? Tell me about the captain. Speak freely, I'll not get back to him. Let it get back to him. The captain is the rest of us, and I'm proud to serve him. Proud, too, to give him my guidance when he'd call. Not that he calls no more. Suppose he has too much on his plate. Time's precious for the likes of the captain, eh? Buah. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You're no soldier. You're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did. And followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. When I'm sick, I get surly too. Este tiene un mal genio. As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Muy bien, hablemos con la enfermera a ver si esta nos dice algo, porque este pana está negado, no me quiere decir absolutamente nada. Aquí no hay nada. Bien, enfermera, ¿qué me cuenta? My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a Banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? Oh, por Dios, me cae bien esta. What's the word around here? I don't see folk much. I stay here, keep to myself. No visitors? No other patients? Helen Priest comes when she can. Captain Pennington would sometimes visit Mr. Peabody, but I haven't seen him in a while now. What about you? How do you feel? Oh, I'm alive and well. I'll not complain. I can be strong for those less fortunate. You're a good soul, Nurse Wings. Well, I do my best, Mr. McCraith. I'm sure you do yours. Tell me about Helen Priest. The bold lieutenant's widow. He's dead some years now, and she's not remarried. She's as much a soldier as her husband was. A fighter. Commanding, too. Even dead, you can see his influence in her bearing. I think I know how that feels. What can you tell me about Captain Pennington? He fought King Philip in the Wampanoag. Led his company well, I'm told. It's not for me to like or dislike him, unpleasant though he may be. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Cómo es que solo tienes un paciente exacto? Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. Buah, y esta no está preocupada de enfermarse. Es bonita ella. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. Inteligente. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. Pero si ya lo hice. I must insist. I have work to do here. I'd rather not risk infection myself. Insist all you like. I'll not say. However, on an entirely unrelated subject, I assure you, you'll not catch the king's evil here. Scrofula. Cured, some say, by the touch of a king. Not many kings round here. No. There's just me and my professional understanding of his condition. Vale.
So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? Bueno, yo soy un desterrador, ¿eh? Y me enamoré de un desterrador, dice. I fell in love with a Banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Bien, eso es todo. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Muchas gracias. Esta no me dijo mucho, la verdad. Hay que hablar con el capitán sí o sí, pero aquí hay unas cuantas cosas con las que puedo interactuar. A ver, esto dice expediente médico de Anne Wings, número 1. Primera imputación, muy joven, pobre muchacho. Midwall o Midlaw, conoce muchos remedios herbales y me enseñará. He curado, estos fueron en diferentes meses. He curado, aunque esto fue 5 días después. Ah, no, sí, un mes. No, junio y junio, sí. 5 días. He curado a un soldado de una fiebre de 5 días. Mírenlo ahí. Auputurium perfulatium. Raíz de árnica para el dolor de espalda. Ligera respuesta. Bien, notas de la enfermera. Y acá. Expediente médico de Wins número 2. La quinesiá, bla, 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 un montón de cosas. Sí, gente que ya curó. Y aquí me imagino que está la última. Sí, este es el último. Bueno, el cuarto. Raíces de arbusto, bla, 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 cha, 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 cha. Entiendo. Y tal vez por acá hay algo más. Hola, hola. No parece que haya nada. Yo me llevo esto. Y vamos a la parte trasera. El tercero no está aquí. ¿Dónde está? No puedo pasar por acá, gente. Mierda. Hay un montón de lugares cerrados que yo de verdad odio no poder pasar. Pero bueno, esta gente no me dice nada, yo me largo. Bien, más o menos interactuamos con todo ya. Aunque en el fuerte aquí, como pueden ver, todavía está el punto de interés. Que yo quiero saber por qué. ¿Qué es lo que necesito? Como para meterme para acá. Otra cosa es que nos fuimos de allá a la mierda. Ahora que recuerdo, ¿dónde era que estábamos? Estábamos aquí arriba. ¿Dónde se encontraba el otro centinela de estos? O el navegante. Había un tercero que yo lo vi. Yo no sé si fue por aquí arriba que lo vi, creo. Sí, yo creo que fue como por aquí que lo vi. Y me devolví. Ah, la mierda, no sé. Ahora estoy un poquito perdido con ese tema. Bien, vamos a entrar aquí. Ir a ir abajo. A ver qué pasa, porque este punto de interés me lo sigue marcando. Y yo la verdad quiero que se quite del mapa ya. Me siento un poco nervioso viéndolo ahí. Bien, dime que se abre. No. Imagino que el capitán me dará la llave. O la encontraremos en algún lugar. Pero sí, yo recuerdo que vi a uno de los muñecos que necesito para abrir el cofre. Solo que no recuerdo dónde. O tal vez no lo vi. ¿Quién sabe? ¿Y esto de acá qué es? Esto es proclamación de Pennington. Aviso, la señora Rebecca Hargrave ha fallecido y de acuerdo con sí. Esto fue cuando le dieron la propiedad al pana que matamos. ¿Y esto? Notas sobre los archivos. Rearchivos. Los archivos, informes y otros documentos transportados desde New Eden están ahora bajo llave de la armería. Para acceder, ven a verme. Capitán Pennington, exacto. Él tiene la llave. Bien, y lo otro que queda por explorar, o bueno, podemos hablar con estas dos personas que están aquí. You're new. From where have you sprung? Name's Red McCraith. A Banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. John Rumble, ¿por qué del océano? ¿Qué dice? What's the word round here? Word about what? I'm interested in Sebastian Priest. Do you know him? I did not. But I know the lieutenant's name. We all do. He died a hero. Call comfort to Helen, no doubt. Can you tell me anything about Helen Priest? A bold woman, clever too. I'll be glad to take her orders. What can you tell me about Captain Pennington? What about him? I don't know. Is he a good commander? Do you like him? Does he have secrets, that kind of thing?
If, say, I thought him a blockhead, then I'd not say so. If, say, it was my wife's stupid idea for me to join the train band, I'd not say that neither. Es buenísimo el juego, gente. Les digo, yo amo la forma en la que habla la gente así. Los tiempos de Are you a antes. married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McCrave? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Vale, te arrepientes, lo mismo digo. Sí. Aye. Our feelings exactly. We were happy. Why ruin it and live to regret it? Regret? Oh, I have no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. Vale, eso sería todo. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Bien, y esta de acá es su mujer, ¿o qué? How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you all too well. I hear a hoggish harridan, a narrow nag, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. Ok. Estaban discutiendo. What the fuck? A ver qué me dice esta ahora. Please excuse my husband. He really is as unpleasant as he sounds. And who are you, then? Red McCraith, ma'am. I'm a banisher. Are you, indeed? Pleased to meet you, Mr. Banisher. I'm Abigail Rumble. Thanks to you, me and my husband should soon be able to go back to our mountains. Montaña, ¿dónde viven estos? Anything talk-worthy round these parts? Talk-worthy? I wouldn't know where to start. Esta me dirá muchas cosas, a ver. Helen Priest seems to get the work done. The captain trusts her with his life. So do I. John adores her. When the fort was attacked, she proved us right. I like having a strong woman in charge. What's your thoughts on Pennington? A good leader? He gave John a job. That was good. We hadn't worked since we left the Bly place. He saw John's promise and gave him his chance. I'd say he's a good leader. Bien. Your husband won't mind us talking. No. Why would he? We are faithful and trustworthy. As, I'm sure, are you. She doubts your intentions. No need to worry about me, ma'am. I'm spoken for. Good. We understand one another. My husband and I are very close. Very close indeed. Then you have my admiration. Sustaining such closeness takes much tolerance and hard work. You don't know how good you've got it. You and your husband prefer an isolated life outside the fort? I have a roof above my head, my belly is rarely empty, and I live by my beliefs. We suffered for many years. By comparison, this is bliss. Do you not find it dangerous out here? Just the two of you alone. I thank you for your concern, but we live how we live, and it makes us quite contented. No sé, esta gente vive en una montaña así aislados, random. ¿Son locos o qué? I'll let you get back to your day, madam. If you need anything, feel free to ask. Claro que sí, milady. La verdad es que no necesito nada, yo me largo. Bien, vamos a investigar por aquí a ver qué encontramos. Esto está cerrado, obviamente. Lo único que nos queda por explorar ahora es eso de allá. Así que voy a quitar el marcador que puse aquí, que ya no me sirve de nada porque no podemos acceder. Y lo único que queda es esto, aunque hay una forma de subir aquí. ¿Esto qué es, gente? Wait a second, debe ser ahí dentro, ¿verdad? Sí, debe ser ahí dentro. Así que lo único que queda es ir a por la misión principal. Luego de 400 horas de hablar con NPCs que seguramente no me van a aportar nada ni me dirán nada. Bueno, no me dijeron una mierda, solamente me dijeron un poco sobre cosas que ocurren aquí. A ver qué me dice esto.
Bien, notas sobre los archivos. Esto ya lo leí. Vamos a guardar antes de meternos aquí. Por si acaso, gente. No quiero trolear.